Buen día amigos, continuando con nuestro curso de Microsoft Project 2016, vamos a iniciar revisando en nuestro escritorio de Project. Una vez que abrimos un proyecto nuevo, que vamos a revisar cómo cargar las tareas de nuestro proyecto. Vamos a ver algunos elementos claves para luego pasar al ejercicio práctico. Fíjense, yo les comentaba en el video anterior que el escritorio de Project generalmente tiene varias vistas. Esta vista que tenemos acá, que es la más común, no solamente en Project, sino en otros programas como por ejemplo Oracle Primavera P6, Project Libre, el SAC MP, que es el módulo de SAC de manejo de proyectos, tienen este escritorio muy parecido en cuanto a la distribución. Fíjense que este escritorio está dividido en dos partes, dos paneles verticales, donde del lado izquierdo tenemos una hoja de cálculo y del lado derecho tenemos una carta de Gantt. La idea es la siguiente, fíjense, en la hoja de cálculo nosotros vamos a introducir las actividades que vamos a desarrollar durante nuestro proyecto. Ejemplo, en la primera línea tenemos la opción para colocar una nueva tarea, que es el nombre que se le da a esas actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Ejemplo, vamos a pintar una pared, ok, fíjense que automáticamente al nosotros colocarle el nombre de la tarea del lado izquierdo tenemos una columna que se llama modo de programación. Observen que hay dos tipos de modo de programación. Si nos colocamos en la celda correspondiente a la primera fila donde colocamos la tarea, hay una lista desplegable y tenemos dos opciones: que sea programada manualmente, que es la opción que aparece por defecto. Fíjense que aparece un clic o un signo de interrogación, y la otra opción es programar automáticamente, que en este caso el icono es un rectángulo con una flecha gris que apunta hacia la derecha. ¿Qué diferencia hay en el modo de programación? Si yo dejo, por ejemplo, como estaba inicialmente programada manualmente, yo tengo que cargar las fechas correspondientes al comienzo y al fin, no solamente de tarea, sino de las tareas posteriores. Si existe un cambio en las fechas, yo tengo que hacer los cambios en la fecha del resto de las tareas en forma manual. O sea, esto le da la opción al usuario que sea el que maneje las fechas, pero en forma manual, haciendo los cálculos también manuales para poder colocar las nuevas fechas de inicio y comienzo de todo el proyecto. Esto en sí resultaría muy engorroso si tenemos un proyecto que conste de muchas tareas. ¿Okay? Entonces la idea es que si yo quiero que Project me ayude quizás con el grueso del trabajo, que hace los cálculos de las duraciones, y con eso de alguna manera me automatiza el subproceso de proyecto llamado gestión del tiempo, deberíamos colocar las tareas que sean programadas automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con respecto a la tarea en la casilla correspondiente a la fila, modo de programación, y colocarla automáticamente. ¿Ok? Si quiero que todo el proyecto sea programado automáticamente, observen que en la parte inferior me dice, hay una propiedad que se llama nuevas tareas, programar manualmente. O sea que el resto de las tareas que yo cargaría también se programarían en forma manual. Yo puedo cambiar la propiedad a programar automáticamente, y no solamente la pared, la pintura de la pared, sino la limpieza posterior. Si coloco una tarea, por ejemplo, limpieza posterior, observen que también tomaría por defecto la propiedad autoprogramar, ¿ok? Que es la idea es que fíjense que acá, una vez que yo coloco mi primera tarea, él me coloca como duración un día y aparece con signo de interrogación. Significa que ese tiempo aún no se ha definido, es un tiempo estimado. Igualmente pasa para la limpieza posterior, que tiene una duración de un día. Todas las dos tareas, fíjense que tienen como fecha de comienzo la fecha que corresponda al momento en que se abre el documento. Fíjense que hoy, por ejemplo, es 29 de mayo de 2017, esa es la fecha que tomo como fecha de comienzo. La duración va a tomarla por defecto como un día, que es la unidad de tiempo que maneja el programa por defecto. ¿Ok? Fíjense que yo puedo colocar la duración manualmente, aunque vamos a ver más adelante que hay diferentes elementos que influyen sobre la duración de una actividad. Aquí, por ejemplo, la duración puede ser en base a días. Si yo coloco 2, él asume automáticamente que son 2 días. ¿Qué pasa si la tarea es autoprogramar? Observen que el comienzo está programado para el 29 y yo le coloqué que tengo 2 días de duración, y comenzando el 29 finalizaría el 30. Ok, automáticamente él asume que va a comenzar a las 8 de la mañana de este día y va a finalizar, por ejemplo, a las 5 de la tarde del día siguiente. En la carta de Gantt podemos ver cómo se muestra en forma gráfica en la línea temporal cuándo comienza la tarea y cuándo finaliza. Esta actividad, fíjense que se ve reflejada en este caso por una barra azul, ok, en horizontal, que te muestra el lunes y el martes, te lo muestra marcado, indicándote que ese es el lapso de tiempo en que se ejecutaría la tarea pintar la pared.
Luego la limpieza posterior, supongamos que la limpieza posterior se lleva, por ejemplo, 4 horas. Yo tengo la posibilidad de cambiar la unidad de tiempo que maneja Project por defecto o inclusive combinarla. Ejemplo, yo puedo colocar que la limpieza posterior se lleva 4 horas. En todo caso, colocaría 4 y el sufijo correspondiente a la inicial de la unidad de tiempo. Por ejemplo, H sería de horas. Observen que en la programación la tarea que comienza el 29 también finaliza el mismo 29 porque apenas lleva medio día de ese día. Y observen que en la carta de Gantt también lo puedo ver reflejado como solamente una fracción del día lunes o la mitad del día lunes, como en este caso el lapso de tiempo en que se ejecutaría la tarea. En el caso de tareas que duren semanas, por ejemplo, si la pintar la pared fue una semana, yo puedo colocar 1 en vez de 2 días, 1 y el sufijo de semana que es ese. Observen automáticamente que la tarea, si comienza una semana de duración, comenzaría el 29 de mayo y finalizaría el 2 de junio. O sea, una semana completa en este caso de duración. Hoy lunes 29 de mayo finalizaría el 2 de junio, que sería el día viernes. Y aquí lo hemos reflejado también en la carta de Gantt. Entonces fíjense que por defecto es día. Para semana colocamos el sufijo S y para hora el sufijo H. Si fuese mes, entonces sería 4M, que es una tarea que tiene, perdón, M es minutos, sería 4MS. Colocamos entonces 4MS para indicarle que es un mes. Y observen que si vemos en la carta de Gantt, fíjense que el lapso de tiempo que se ejecutaría la tarea es un lapso de tiempo de 4 meses. Ok, si es un mes sería 1MS, que sería un mes. Fíjense que tenemos entonces un mes. Y si es un mes, la tarea comenzaría el 29 de mayo y finalizaría el 23 de junio. Estos cálculos de comienzo y fin toman en cuenta los días no laborables, que son sábado y domingo hasta ahora. Okay, este cálculo de duraciones la hace Project en función de días hábiles. Fíjense que aquí está el lapso de tiempo si fuese un mes, pero si les digo que son 3 días, 3D, observen que la programación inclusive es un tiempo menor que la tarea anterior, que dura una semana. Entonces es importante conocer la unidad de tiempo que maneja Project por defecto, que es el día, pero podemos combinar diferentes tareas con diferentes duraciones, que hay duraciones en días, horas, semanas, meses e inclusive años, que colocando el sufijo correspondiente a cada unidad de tiempo, aunque no es recomendable mezclar diferentes unidades de tiempo por los cálculos que muchos quedarían en decimales, ¿okay? Y no te daría fechas sin ningún tipo de holgura. Por ejemplo, una tarea que tiene medio día de duración, la siguiente tarea la comenzaría entonces ese mismo día, pero en la tarde. Entonces la idea es siempre tener un colchón de tiempo en cuanto a las duraciones de las tareas, y se recomienda manejar la misma unidad de tiempo. Por ejemplo, si pintar la pared son 5 días, que en este caso la limpieza le podemos colocar entonces limpieza un día. Fíjense que aquí en este caso sería 5D para 5 días y un día para la limpieza posterior. Ok, hasta ahora fíjense que las tareas comienzan las dos en la misma fecha, porque aún faltan algunos elementos por suministrarle al programa para que pueda programarme las actividades que estamos cargando. Pero en esta primera parte queríamos mostrar en qué influye que nosotros coloquemos el tipo de programación. Ejemplo, ¿qué pasaría si yo a la tarea pintar la pared le coloco el tipo de programación programar manualmente? Fíjense que inclusive la barra cambia azul, indicando que la tarea está programada manualmente. Si yo cambio la duración, por ejemplo, de 5 días, la cambio, por ejemplo, a 7 días, la fecha, fíjense que también cambian, pero a la fecha de comienzo, si fuese una fecha posterior, ok, se mantendría hasta que el usuario decida cambiar la fecha de comienzo. En cambio, si programar automáticamente, Project, en base a la prelación que tenga esta tarea con respecto a otra, automáticamente cambiaría la fecha. Ok, por eso se recomienda que al inicio coloquemos entonces las tareas autoprogramar si queremos que Project nos ayude, en este caso con los cálculos de los inicios y fin, en este caso de cada una de las tareas que componen mi proyecto. Una forma sería en la parte inferior, antes de cargar la tarea, colocar entonces en la propiedad nuevas tareas, indicarle que todas las tareas nuevas se van a programar automáticamente. Ok, entonces observen que este sería el método para cargar las actividades, las tareas o actividades en nuestro proyecto. Fíjense que este es un pequeño ejemplo, algunos elementos a tomar en consideración para poder comenzar con nuestro ejercicio. Ok, es tan sencillo como colocar el nombre de la tarea, que en este caso, por ejemplo, luego la limpieza sería acabados finales.
Y observen que automáticamente me va a colocar una duración estimada de un día, que yo voy a colocarle en este caso que la duración, por ejemplo, es de 3 días. Fíjense que la asume por defecto la unidad de tiempo como días y te lo refleja en este caso en la carta de Gantt. Observen que acá él diferencia, por ejemplo, una tarea con modo de programación, autoprogramar, porque aparecen en azul, y las programadas manualmente aparecen en este caso en verde. Yo puedo colocarla acá, que es también automático, y fíjense ahora que todas aparecen en este caso con color azul. Okay, fíjense que en la escala de tiempo me puedo ver gráficamente cuál es la duración que tienen las 3 actividades planificadas para este proyecto. Las duraciones, los comienzos y los fines van a estar determinados en este caso por la fecha inicial del proyecto, y en este caso, como no le hemos definido, él va a tomar por fecha de comienzo de la primera tarea la fecha que corresponda al inicio o la apertura del documento en nuestra computadora. Fíjense que, como les comentaba anteriormente, y como no hay ninguna relación entre las tareas, todas las tareas hasta ahora, fíjense que están programadas para comenzar en la misma fecha. Posteriormente, cuando comencemos nuestro ejercicio, vamos a algunos elementos que toma en cuenta Project para hacer esos cálculos de las duraciones. Él utiliza una metodología que se llama la metodología PER, que ya no se utiliza, perdón, se utiliza la metodología CPM-PDM. Ok, hay una metodología que se llama CPM o el método de la ruta crítica para determinar las duraciones, tiempos tempranos y tiempos tardíos de inicio y culminación, determinar las holguras entre las tareas y determinar la ruta crítica del proyecto. También vamos a necesitar otra metodología, que es la metodología de relación entre las tareas o la metodología PDM. ¿Ok? Esa metodología me establece cómo se relacionan las tareas y si existe algún tipo de prelación entre las tareas o tareas que tengan que cumplirse previamente antes de comenzar otra. Por ejemplo, yo para pintar la pared, para poder limpiar, hacer la limpieza, primero tengo que terminar la limpieza de la pared. Entonces la idea es establecer una relación de la prelación entre la limpieza y la pintura. Primero iré a terminar la pintura para comenzar la limpieza. Voy a hacerlo rápidamente para que veamos qué es lo que se pretende posteriormente. Observen que al aplicarle el método PDM, ahora el programa la pintura de la pared es el 29 al 6 de junio. Y el 7 de junio, en el mismo día 7 de junio, termina entonces la limpieza posterior a la pintura de la pared. Y observen cómo él automáticamente, dándole el modo autoprogramar, me configura las fechas para estas dos actividades. Si después de la limpieza hay que hacer los acabados finales, observen ahora que automáticamente me programa, utilizando el método PDM, me programa entonces en este caso cuál sería el fin de esta tarea. ¿Ok? Ok, entonces observen cómo utilizando el método de programación autoprogramar podemos entonces aplicar o aprovechar, aplicando una vez que apliquemos el método PDM o de relación entre las actividades. Vamos a ver, fíjense que él me permite programar las fechas correspondientes a las actividades en base a la relación que existan entre ellas y la duración de las tareas, y otros elementos como los días hábiles en que se van a desarrollar las tareas y las excepciones de trabajo en la semana correspondiente, por ejemplo, a los feriados. Fíjense que estas tareas van a pasar por el mes de junio y es posible que tenga que yo indicarle al programa que existen algunas fechas de junio que no sean laborables, o en julio o a lo largo del proyecto, y eso lo vamos a hacer a lo largo de nuestro ejercicio. Pero observen, acá podemos ver el fundamento de cómo hace Project para calcular esos tiempos y cumplir con uno de los procesos de gestión del proyecto, que es la gestión del tiempo. Aquí me está gestionando las programaciones de las fechas de inicio y fin de cada tarea, la duración de la actividad de cada una de las tareas y la duración completa del proyecto. Fíjense que lo que les comentaba, un proyecto tiene como característica que tiene una fecha definida de inicio y una fecha límite de culminación. Ok, fíjense que es una actividad única o una actividad que se va a realizar en modo único y que está delimitado por una fecha de inicio y una fecha de culminación. Y en este caso el Project es el que me va a ayudar a controlar toda la información que fluye en esos lapsos de tiempo, en los lapsos de tiempo del proyecto, y me va a ayudar a suministrar información a todos los interesados del proyecto. ¿Ok? A gestionar los costos, a gestionar el tiempo, a gestionar el alcance, a gestionar la calidad y a gestionar, por ejemplo, en este caso las comunicaciones, y gestionar toda la información, en este caso los interesados. Desprendiéndose de toda la información que vamos a estar suministrando al proyecto, él va a estar en posibilidad de generar informes con toda esta información, y depende de los niveles de quién me pide el informe, pueden ser informes gráficos, informes detallados de muchos de los elementos que estamos cargando, en este caso dentro de nuestro proyecto. Este video introductorio era para mostrar
¿ok? Algunos elementos básicos como el tipo de programación y cuando, por ejemplo, sería recomendable que las tareas sean programadas a autoprogramar o el modo de programación sea autoprogramar para que Project me ayude con el cálculo de la fecha de comienzo y fin de las tareas una vez que yo le establezca la duración y la relación entre estas tareas. ¿Ok? En el próximo video voy a dejarle el link para que descarguen el ejercicio práctico que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto. Ese ejercicio va a estar en una hoja de cálculo para ahorrar tiempo y vamos a copiar todas las tareas que tenemos en esa hoja de cálculo a nuestra hoja de cálculo de Project y vamos a establecer algunas duraciones tentativas iniciales y vamos entonces a aplicarle los fundamentos de manejo de proyectos según el Paintbook. Vamos a ver cómo se lleva a la práctica los conceptos de entregable y de paquetes de trabajo, ¿ok? Y cómo el Project, a pesar de que no te lo muestre en forma explícita, también cumple con los requisitos, con la gestión del alcance, que es uno de los subprocesos también que manejamos en proyectos. Ok, vamos a ver algunos elementos teóricos y entonces en Project vamos a ver cómo lo llegamos en este caso a la práctica. Ok, entonces este tercer módulo o tercer video era para mostrar la forma de cargar la información y en los videos posteriores vamos a ir desarrollando los temas en forma específica aplicando inclusive los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del Paintbook o esos fundamentos para la gestión de proyectos que se fueron juntados en el video anterior como parte del material de apoyo. Bueno, esto es todo por este video. Espero que pasen un feliz día.